Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de la artritis séptica que junto con la osteomielitis comprende las infecciones osteoarticulares más frecuentes en la población pediátrica. Entonces empecemos con las generalidades. El término artritis séptica se usa con frecuencia para hablar de la etiología bacteriana, que aunque es la más común, también nos podemos encontrar etiología fúngica y viral como ya veremos. Y en general las infecciones articulares suelen ser unilaterales y comprometer una sola articulación. En cuanto a la epidemiología, hay que decir que la artritis bacteriana en niños es incluso más frecuente que en adultos, y es por esto que toma aún mayor importancia. Tiene una mayor incidencia en menores de 5 años y los varones están mayormente afectados, con una relación 1.71 a 1 en algunos estudios. Las articulaciones que más se ven afectadas son la cadera y la rodilla, y vamos a ver que en general el miembro inferior es el que mayor riesgo tiene de presentar esta patología. Se estima una incidencia de 4 por 100.000 niños en Estados Unidos y una incidencia de hasta 20 casos por 100.000 niños en países de bajos ingresos. Entonces toma gran importancia y pasaríamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo, y estos los clasificamos según la edad del paciente. En pacientes neonatos, en menores, lactantes menores, tenemos unos en específico. La cesárea y la prematuridad son muy importantes factores de riesgo. La manipulación con catéteres en general en cualquier parte del cuerpo, pero específicamente el catéter umbilical o las muestras femorales tienen un mayor riesgo. La infección materna al momento del parto, la osteomielitis, y hay que hacer un paréntesis, la osteomielitis puede causar la artritis séptica o la artritis séptica puede complicarse y causar osteomielitis, eso lo vamos a ver. El antecedente o bueno, la inmunodeficiencia en cualquier grupo etario también es muy importante. Y ya en niños mayores tenemos el antecedente de alguna cirugía articular, el antecedente de hemoglobinopatía o anemia falciforme, específicamente para la infección por salmonela, ya lo veremos, que tenga una artritis subyacente como la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Still. Esto además de retrasar el diagnóstico, dado a su terapia inmunosupresora, pone en mayor riesgo al paciente de patógenos inusuales. También ya los vamos a analizar. El antecedente de diabetes, todo el esquema de vacunación, específicamente a la hora de hablar de hemófilos influenza tipo B, y ya en adolescentes que tengan vía sexual activa sin protección ponen un mayor riesgo de Neisseria gonorrea. Entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología, pero antes de eso debemos recordar cómo era la fisiología y la anatomía normal. Entonces les traigo la articulación de la rodilla como ejemplo en particular. Entonces recuerden, tenemos la cápsula que rodea toda la articulación, tenemos la articulación comprende la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia, y ambas están protegidas por el cartílago articular. En este punto hay que recordar la membrana sinovial, que básicamente va a recubrir toda la articulación, y esta membrana tiene unas características. Es altamente vascularizada, es tejido conectivo, pero no tiene membrana basal, y eso va a ser importante ahorita que hablemos de los mecanismos de infección. Y ya dentro del espacio de la cavidad articular encontramos el líquido sinovial, que el líquido sinovial hay que recordar que es viscoso, transparente, acelular y en términos generales es estéril. ¿Listo? Ahora pasemos a hablar de cuáles son los mecanismos de infección, que en general hay tres mecanismos. El primero es la diseminación hematógena. Entonces, en procesos de bacteremia, digamos en pacientes neonatos, que puede ser frecuente, dado a que esta membrana sinovial que ya les dije tiene alto flujo sanguíneo y tiene ausencia de membrana basal, facilita la entrada de las bacterias al espacio articular. Además, se ha identificado que específicamente el Haemophilus influenza tipo B tiene mayor facilidad para pasar al espacio articular y causar una enfermedad diseminada. También puede afectar meninges, pericardio, tejidos blandos, bueno, en general todo el cuerpo. Y eso lo vamos a ver en el A y el B. Digamos que hay una infección de la membrana sinovial que llega al espacio articular y pues compromete todo esto. Segundo mecanismo es la inoculación directa. Y esto lo vemos cuando el espacio articular es invadido por un objeto contaminado. De pronto el niño está jugando, se cae, se lastima con un objeto extraño o gateando, de pronto con un objeto cortopulsante, o ya en cirugías articulares o inyecciones articulares que puedan introducir elementos extraños. En estos casos deberíamos considerar específicamente que sea polimicrobiano, que de pronto sean infecciones un poco más complicadas o incluso patógenos más inusuales como la Pseudomonas aeruginosa. Y este lo vemos acá en la figura a la D, la inoculación directa.
Y hablamos de la extensión de un foco contiguo como el tercer mecanismo, que no es tan frecuente, y esto lo vamos a ver con la letra E y la letra C en la gráfica, que básicamente hay que una infección cercana que se disemina a la parte articular, a la articulación y causa la artritis séptica, donde la osteomielitis pues es la más común, que es la letra C en la gráfica, y hay que decir que la metáfisis es intraarticular en las articulaciones de la cadera, el hombro, el tobillo y el codo. Es por esto que esas en específico están en mayor riesgo. Entonces, si hay una infección metafisiaria, una osteomielitis de esas articulaciones, fácilmente van a drenar a la articulación. Y hay que mencionar que en neonatos hay unos capilares metafisiarios que perforan la placa de crecimiento epifisiario. ¿Esto qué permite? Básicamente favorece la prolongación de una infección que esté en la metáfisis, pase fácilmente a la epífisis por estos capilares metafisiarios y fácilmente llegar a la articulación y causarle artritis séptica. Hay que recordar que estos capilares se atrofian más o menos a las 18 meses, entonces en neonatos digamos que hay un mayor riesgo de este mecanismo. Ya entendiendo los mecanismos, veamos qué es lo que pasa. Lo primero que ocurre es una respuesta inflamatoria mediada por células del huésped que aumenta la producción de citoquinas, las bacterias producen endotoxinas y todo esto me va a generar dos cosas: liberación de enzimas proteolíticas y el aumento de la migración de los leucocitos y de las células inflamatorias. Y esto va a desencadenar cuatro cosas en particular. Entonces, la primera es que estas células sinoviales de la membrana facilitan la producción de esas enzimas proteolíticas y junto con interleuquinas, los ácidos, las proteasas que son producidas por los condrocitos y los sinoviocitos, fácilmente destruyen la matriz, destruyen el colágeno y también inhiben la síntesis del cartílago. Entonces hay que ver que incluso en estudios han evidenciado que este cartílago se destruye tan rápido como en 8 horas. Entonces es una infección que puede progresar rápidamente. También tenemos cambios en el microambiente, sobre todo en el pH, que favorece la destrucción del proteoglicano. Todo esto favorece la destrucción de la articulación. Y una complicación que se puede presentar dado el aumento de la presión articular que lleva a una interrupción del flujo sanguíneo, trombosis de los vasos intracapsulares y todo esto lleva a una necrosis avascular, que sobre todo lo vemos en la necrosis avascular de la cabeza femoral, y eso es una de las complicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Ya entendiendo la fisiopatología, pasemos a hablar un poco de cuáles son los patógenos que pueden causar la artritis séptica. Y como les dije, la infección bacteriana es casi el 80% de los casos, es la más frecuente. Y dentro de las bacterias, el Staphylococcus aureus es el más común en todos los grupos de edad, y esto también incluye a la población pediátrica. Hay algunos virus que pueden causar la artritis séptica, como el virus de la varicela, hepatitis B y C, el virus del parvovirus o la rubeola, y algunos hongos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos como la Candida, Histoplasma, Coccidioides y el Sporoctris schenki. ¿Listo? Sin embargo, de nuevo, la etiología bacteriana es la más común. Entonces vamos a enfatizar en cuáles son los patógenos, cuáles son las bacterias que pueden causar la artritis séptica y lo vamos a clasificar según el grupo de edad. Entonces, en menores de 3 meses encontramos que, bueno, el aureus es el más común, pero también tenemos el Streptococcus del grupo B, el Streptococcus agalactiae, que recuerden que era uno de los patógenos importantes en el canal del parto y podría causar infecciones como meningitis y pues ya vemos también neumonías y en este caso artritis séptica. Algunos bacilos gram negativos y Neisseria gonorrea también y Candida sobre todo en inmunosuprimidos. En niños de 3 meses a 3 años, de nuevo, aureus muy importante, el Streptococcus pyogenes, causante de la faringoamigdalitis, también podría estar involucrado, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B, dependiendo del esquema de vacunación, y eso ya lo vamos a ver. Y hay uno que particularmente aumenta en menores de 4 años y mayores de 3 meses, es decir, de 3 meses a 4 años, y es el Klebsiella kingae. Este básicamente tiene una presentación característica que también puede iniciar con úlceras orales antes de las manifestaciones articulares y así lo podemos identificar. En niños mayores de 3 años ya tenemos, digamos, los que ya hemos visto, aureus, Streptococcus del grupo A, la Neisseria gonorrea, el Streptococcus pneumoniae, y ya va a depender de ciertos factores de riesgo, patógenos no tan comunes, como algunos bacilos gram negativos, y eso lo vamos a poder evidenciar sobre todo cuando hablemos del diagnóstico en la tinción de gram.
Ahí vamos a hacer énfasis en cuáles son esos patógenos de pronto no tan comunes y cuáles son los factores de riesgo para presentar la infección por estos patógenos. Por ahora entonces, aureus, el más frecuente, y Kingella kingae, que es muy importante, sobre todo en menores de 4 años. Ya con esto en mente, entonces podemos hacer un resumen de todo esto viendo este artículo. Es un artículo que se publicó en el 2017. Básicamente, el objetivo era determinar cuáles eran las características epidemiológicas y de la presentación clínica de los niños con artritis séptica. Se evaluaron 141 niños de manera retrospectiva, tratados en un hospital en Madrid, España, entre los años del 2000 y el 2013. Identificaron que, vean, el Staphylococcus aureus es el más común pues, en esta población. La edad media de los pacientes del estudio eran menores de 2 años, entonces el Streptococcus agalactiae sobre todo en pacientes menores de 1 mes, el Streptococcus pneumoniae en menores de 2 años y de nuevo Kingella kingae para menores de 4 años. Eso podría resumir un poco lo que hemos hablado y en los próximos videos hablaremos de la clínica y del diagnóstico.